La semana pasada estuvo en la Ciudad de México Richard Gingras, quien es el vicepresidente de noticias de Google. Tuve la oportunidad de platicar con él, de entrevistarlo sobre temas sobre el modelo de negocio del periodismo y cómo se ha visto afectado por Internet, primero, por el surgimiento del Internet comercial y luego por las redes sociales. ¿Cuál es el futuro del periodismo en el mundo digital? ¿Qué hacer ante las noticias falsas? Fueron temas de la conversación que sostuve con Richard Gingras. Se la presento aquí a continuación. Richard Gingras, thank you very much for the opportunity. Richard Gingras, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Usted ha impulsado varias iniciativas de noticias en medios digitales desde los años 80, si bien recuerdo. ¿Es optimista sobre el futuro del periodismo? Lo soy. Soy extremadamente optimista sobre el futuro del periodismo. Y por una simple razón. Si bien el Internet ha tenido, sin duda, efectos disruptivos, el Internet básicamente puso una imprenta en la mano de todo el mundo y ha hecho a las publicaciones más accesibles. De tal manera que permite que la publicación y la expresión periodística convivan juntas y que esto se haga desde distintas voces y fuentes. Creo que eso es algo posible. La tecnología subyacente que está a nuestra disposición en estos días, creo que también permite que los periodistas hagan cosas que no podrían haber hecho antes. Yo soy un gran promotor del periodismo de datos. Vivimos en un mundo muy complejo. ¿Cómo entonces podemos usar estos datos y la estadística para entender no solamente la naturaleza de una historia, sino también su impacto verdadero? Creo que la mayoría de las noticias hoy en día tienden a concentrarse más en la anécdota, en el incidente que haya ocurrido, por más aterrador que este pueda ser. Creo que es igual de importante, si no es que más importante, que los periodistas le den un mayor contexto a través de las tecnologías que tienen al alcance. ¿Se trató de un incidente aislado o es una tendencia? ¿Cómo debería preocuparme esto? ¿Cómo debería pensar en esto a la hora de ir a votar? Mi definición personal de periodismo es: ¿cómo le damos a la población las herramientas y la información que necesitan para ser buenos ciudadanos? Creo que tenemos mayores capacidades en ese sentido. ¿Cree que los periodistas y publicistas han explotado todo el potencial del Internet? Incrementalmente. Toma tiempo, ¿sabes? Creo que los publicistas durante muchos años pensaron en el Internet como un nuevo medio para la distribución y no reconocieron que este estaba creando un mercado de información totalmente nuevo. Un mercado de servicios e información totalmente nuevo y que sería disruptivo para los mercados y nuestros modelos periodísticos. Y los periodistas también se están volviendo cada vez más sofisticados. No solo en cuanto a cómo entienden las oportunidades de este nuevo mundo en el que vivimos, sino en cómo usamos estas nuevas capacidades, estas nuevas tecnologías y nuevos medios de expresión para interactuar con las audiencias en beneficio de su trabajo. Se supone que los periodistas deben ser buenos en detectar tendencias y anticipar eventos futuros, pero parece, para mí por lo menos, que el Internet ha sido más disruptivo para nuestra industria que para otras, como el cine, la música y la publicidad. ¿Por qué es eso? Porque si lo piensas, un periódico, supongamos en Dallas, Texas, en 1985, era el Internet de esa comunidad. No era interactivo, pero proveía toda la información y los servicios que yo necesitaba para vivir mi vida. Pero eso ha cambiado. Y como lo mencionaba, los mercados de la información han cambiado. Vamos a través de ejemplos que cada uno de nosotros experimenta. Cuando cumplí 16 años y mi papá tenía que comprarme un auto usado, como la mayoría de los otros padres lo hacen, se dirigió a la sección de anuncios del periódico local. Cuando quería
quería encontrar un trabajo al salir de la universidad, me dirigí a la sección de anuncios del Washington Post. Cuando mi mamá quería una receta para la cena del domingo, se dirigía a la sección de comida del periódico. Cuando quería reseñas de películas, me dirigía a la sección de entretenimiento del periódico. Nuestros comportamientos hoy en día son totalmente diferentes. No sé de nadie que tenga que comprar un auto usado y que no busque en alguna página de clasificados por internet. Van a Craigslist, Autoscout 24 o al servicio que sea en otras partes del mundo. Los comportamientos han cambiado y con ellos los modelos de negocio de las noticias. La velocidad del Internet está ayudando y dañando al periodismo simultáneamente. Sí, creo que ambas. Nos ayuda a que podemos publicar información rápidamente, pero puede ser dañino porque sabemos que podemos ser muy rápidos como periodistas y algunas veces podemos ser más rápidos que certeros. Y puede que no solo se trate de los periodistas. Algo que sabemos en Google y que tratamos de atender es cuando una gran noticia ocurre, un evento de gran escala como el tiroteo en Las Vegas en 2007, eso llama mucho la atención. Se vuelve también un imán de malos actores, gente que quiere perturbar el entorno informativo. Y eso también ha tenido un impacto negativo, obviamente. Pero también esto ha sucedido a lo largo de la historia humana. La tecnología, frecuentemente los avances en medios, cambian la forma en la que las sociedades funcionan. Estamos ahora en ese largo proceso de cambiar la forma en la que atendemos estos cambios sociales. En Google nos preguntamos cómo podemos entender mejor cuando una noticia de último momento ocurre y cómo podemos asegurarnos de que los artículos que resaltamos y las respuestas que proveemos a la gente sean los más confiables. Pensamos en cómo pueden los periodistas estar al tanto de lo que ocurre con una historia para que ellos puedan hacer lo correcto con sus reportajes. ¿Cómo se hace para construir un modelo de negocio cuando hay una concepción de que todo en Internet, las noticias en el Internet, son gratis? Bueno, creo que esa es una percepción que hasta cierto punto es verdadera, pero también no lo es del todo. Y la verdad es que la gente sí está pagando por contenido hoy en día. Aún pagan por películas, aún pagan por música, aún pagan por noticias de alta calidad. Y lo que estamos viendo es que, debido a que las suscripciones importan, es que cada vez más gente está mostrando la disposición de apoyar a las publicaciones con su dinero, ya sea con donaciones o con suscripciones. Piénsalo de esta forma. El New York Times hoy en día tiene 8 millones de suscriptores digitales. Eso es más suscriptores de los que tuvieron en toda su historia impresa. The Guardian en Londres se mantiene con donaciones y tienen 800,000 personas que lo mantienen con sus contribuciones. Así es que confío en que nuestra sociedad reconoce que la calidad importa, que las noticias de calidad importan y que merecen el apoyo del público. ¿Cuáles son las claves para ese modelo de negocio en el que la gente paga por el contenido? La clave absoluta es esta. Desde la perspectiva del publicista, y yo era uno de ellos, ¿tengo el entendimiento adecuado de lo que mi audiencia valora del trabajo que hago? ¿Y cómo construyo ese valor? ¿Y cómo construyo esa percepción de valor de tal forma que la gente pague por ello? Una vez más, estas cosas han cambiado otra vez. Gente que se suscribía a aquel periódico de Dallas en 1985 no lo hacían porque querían las noticias locales y del ayuntamiento. Lo hacían porque querían las reseñas de las películas y todas esas cosas que ya mencioné. Querían la experiencia en general y querían todo lo que necesitaban para sus comunidades. Era una propuesta de valor diferente de lo que es hoy en día. Y la forma en la que se hace hoy es: te voy a apoyar porque valoro lo que haces, proveyendo noticias para mi comunidad, proveyendo la información que yo requiero para ser un buen ciudadano. Eso requiere un acercamiento distinto a la audiencia y requiere un acercamiento distinto para interactuar con la audiencia que esperas que te apoye. ¿Cuál es una experiencia satisfactoria que un lector buscaría
en una publicación hoy en día. Me están dando no solamente la información que necesito, pero me la están dando en una forma satisfactoria, comprensible, está bien redactado, está contando las historias en la forma en que me gustaría verlas, me están ayudando a mejorar mi manera de pensar en vez de decirme qué pensar. Así lo vería yo. Y creo que así lo ven muchas otras personas. Ustedes lanzaron la iniciativa de Google Noticias este año. ¿Qué tipo de compromiso pueden esperar de ustedes los publicistas? Uno cada vez mayor. Y cambiamos totalmente nuestra manera de trabajar con los publicistas hace unos 4 o 5 años. Simplemente reconociendo que debido a la cantidad de cambios que han ocurrido en el entorno noticioso, hemos tenido que trabajar más de cerca con los medios para un beneficio mutuo. Porque a las dos industrias les interesa que el Internet sea abierto, que crezca y que sea sustentable. Pero era importante para nosotros trabajar de cerca con los publicistas para entender específicamente la naturaleza de sus retos y oportunidades y qué podíamos hacer para ayudarles. Te daré un ejemplo. Nuestra herramienta llamada Suscríbete con Google, que anunciamos el año pasado y lanzamos esta primavera, es parte del proyecto de noticias de Google. No nos dedicamos a dar noticias por suscripción. No trabajamos en ese entorno. Trabajamos con 60 publicistas alrededor del mundo para entender qué podemos desarrollar que tenga el mayor sentido para ellos. Dependemos de sus indicaciones y de su colaboración constante para hacer lo correcto. Eso ha sido un cambio notable en la forma en la que nos relacionamos con la industria y en la que seguiremos relacionándonos con ella. Tenemos equipos que están trabajando con herramientas para modernizar a las noticias, como Suscríbete con Google, y tenemos equipos que están trabajando en cómo podemos hacer mejor el periodismo. Podemos proveer mejores herramientas para hacer periodismo de investigación, explorar hojas de datos y encontrar la información relevante. Podemos proveer mejores herramientas para transcribir los audios de entrevistas, traducir contenido y hasta ver en todo un mar de expresiones en dónde están los hechos más citados sobre un evento. Nosotros pensamos que podemos usar nuestra habilidad tecnológica para ayudar en todas las direcciones, en cómo se cuentan las historias, en cómo se puede hacer de una forma más eficiente y cómo podemos definir un modelo de negocio. Pero en todo caso, esto requiere una estrecha colaboración con gente que entiende las noticias mucho mejor que nosotros. Hablando de transcribir, yo comencé a trabajar cuando a uno le tomaba unas 5 horas el transcribir una hora de entrevista. ¿Cuándo cree que sea una realidad que esto pueda hacerse de forma instantánea? No tengo una estimación precisa, pero diría que esto bien podría lograrse en unos cuantos años. El aprendizaje automático, no me gusta el término inteligencia artificial porque no es inteligencia artificial, es simplemente lo siguiente. Probar si máquinas con una gran capacidad pueden analizar cantidades enormes de ejemplos para hacer un mejor trabajo que nosotros en evaluar esos ejemplos y hacerlo de forma correcta. Hace algunos años ofrecimos en Estados Unidos un directorio gratuito de servicios de información telefónicos al marcar el 411. La razón detrás de eso es que queríamos muchos ejemplos de gente pronunciando palabras en diferentes formas, fonemas, etc. Así es que, ¿cómo podemos mejorar esa base de datos para hacer un mejor trabajo con cosas como el comando por voz? Hoy, por ejemplo, puedes usar tu teléfono para decir, dame la definición de esta palabra. Y el teléfono te da una respuesta. Se está volviendo bastante preciso y todo lo que necesitamos es más datos para seguirlo haciendo bien. Es como lo que estamos haciendo en investigación contra el cáncer. Hoy tenemos sistemas que pueden analizar resonancias y encontrar y entender puntos cancerígenos mucho mejor que un oncólogo. No porque la máquina sea inteligente, sino porque la máquina ha visto muchos más ejemplos y el artefacto puede aprender de ellos mucho más rápido que cualquier humano en su vida. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Richard Gingras, el vicepresidente de Noticias de Google.
El plagio es otro asunto que preocupa a los periodistas hoy en día. ¿Qué se puede hacer desde su perspectiva en este sentido? Bueno, el primer paso es determinar cuándo ocurre el plagio. Y luego, obviamente, es, en caso de que ocurra, cómo responder a ello. En el campo legal, y es que es verdaderamente el campo legal en donde hacemos lo mejor que podemos para identificar instancias de plagio, pero bueno, es últimamente un problema legal, no uno que es específico de Google. Si una persona está copiando tu contenido de una forma inapropiada para su enriquecimiento personal, obviamente lo vas a querer llevar a la corte. Vas a querer combatir lo que esa persona está tratando de hacer. Así es que nuestro papel, como lo hemos hecho con YouTube, es ayudar a identificar instancias de plagio. Es particularmente fácil en video. Es mucho más difícil en texto porque, a menos que el plagio sea un gran bloque copiado, a menudo es un poco más sofisticado que eso y más difícil de rastrear. Hemos identificado que depende del autor del contenido actuar contra aquellos que están copiando su material de forma inapropiada. Finalmente, el gran tema del fake news, las noticias falsas. Estamos en los últimos días de una elección en México y hemos visto varios casos de noticias falsas durante esta elección. ¿Qué tanto de su iniciativa está dedicada a aminorar sus efectos y que la gente decida su voto con base en ellas, por ejemplo? Obviamente es un tema extraordinariamente importante para nosotros. Para ser preciso, esto es algo que digo muy a menudo, tenemos un negocio muy exitoso. Miles de millones de personas usan el buscador de Google todos los días y seguirán usándolo al punto en el que confían en que nosotros hagamos lo correcto, y por eso debemos hacer lo correcto. Pero sobre lo que estás mencionando, hemos lanzado esfuerzos desde hace años y en varios países para identificar contenidos falsos lo antes posible. Aquí en México, por ejemplo, trabajamos con una organización llamada Verificado y también ayudamos a formar y fondear una organización llamada First Draft Coalition que entrena a periodistas e instituciones para identificar contenido falso. Verificado está trabajando con 60 organizaciones de noticias en México para ayudar a identificar este tipo de material, para que sepamos de su existencia lo antes posible, para que no lo resaltemos y que en caso de que esta información sí se propague, este grupo de medios puede informarle a la gente que se trata de información distorsionada. ¿Es usted de la idea de que el fake news determinó la última elección presidencial en los Estados Unidos? No lo sé. Es una pregunta muy difícil de responder. Y obviamente hay mucha gente indagando en ello. Es difícil para mí pensar que esta no tuvo ningún tipo de efecto, particularmente por los actores tan desafiantes que estuvieron involucrados. Para mí no se trataba de los adolescentes macedonios, sino de un esfuerzo masivo por desinformar. Y tenemos que ser cuidadosos, porque muchas veces lo que vemos como fake news no es una forma de expresión ilegal. Es un tipo de expresión tergiversada. Es desinformación, la cual es tremendamente peligrosa. Así es que, sí, para nosotros es muy importante entender estas cosas para que podamos aminorar su impacto. Una de las cosas que hacemos en Google, y no es ninguna sorpresa que tenemos capacidades de seguridad enormes, parte de esa capacidad de seguridad es ver si podemos eliminar las redes de bots y de sitios falsos con información falsa. Están creando redes de información falsa. ¿Cómo los detectamos desde el inicio para asegurar que no se propaguen? ¿Cómo podemos detectarlos desde el principio para que otros puedan lidiar con ellos desde el marco legal si esto lo amerita? Es un reto complicado. Las noticias falsas han estado con nosotros durante toda la civilización humana. En los Estados Unidos podemos irnos a la era jeffersoniana, cuando el periodismo no era lo que hoy llamaríamos periodismo, sino una cantidad tremenda de contenido falso que trataba de dañar al otro en el ambiente electoral. Obviamente vivimos en un mundo que es, en esencia, el mismo, pero lo que es diferente, refiriéndome a la gente que busca
generar propaganda y que tiene una influencia sobre la manera de pensar en otros. Claramente la dinámica en el mundo del Internet es que es mucho más fácil y rápido que esta información esté disponible, que se haga viral y que se propague. Finalmente, parte de la experiencia con las redes sociales es que la gente se junta con otras que tienen puntos de vista similares, olvidando otros puntos de vista, pero aún más importante, olvidando la verdad o dejando de buscar la verdad. ¿Qué tanto pesa este dilema en la era digital para el periodismo? Creo que es un gran reto. Y cuando vemos al mundo del periodismo, es necesario decir que este involucra a todo tipo de enfoques, algunos posiblemente más partidistas que otros, algunos que son más propensos a tomar un punto de vista que otros. Así es que estos retos impactan a nuestras sociedades profundamente. ¿Cómo hacemos que el periodismo evolucione y los principios del periodismo de tal manera que veamos un comportamiento apropiado en el periodismo con mayor frecuencia? ¿Cómo hacemos como seres humanos para que no solo prefiramos que los medios reafirmen nuestros puntos de vista y que prefiramos que nuestros puntos de vista sean más afirmados que cuestionados? Afirmación versus información. Y todos y cada uno de nosotros, si vemos desde nuestra propia experiencia, todos y cada uno de nosotros somos víctimas de la afirmación. Es lo que hemos creído y lo que queremos ver reforzado. Pero puede que no esté basado en hechos. Y sí, estos son grandes retos para nuestra sociedad y para cualquier dimensión de nuestra sociedad. Trátese de una compañía tecnológica como Google, de instituciones periodísticas o una institución de gobierno, para desarrollar la forma en la que encaramos estos retos en una sociedad y en un mundo cambiante. En una carrera entre la afirmación y la información, ¿quién está ganando hoy en día? Si te vas hasta... creo que fue Mark Twain, pero quién sabe, podría ser una cita atribuida, a veces creo que es el caso. Alguien dijo, creo que fue Mark Twain, que una mentira podía darle la vuelta al mundo antes de que la verdad se haya puesto a los pantalones. Y es que es cierto, es más fácil. Como bien lo dice uno de mis asociados, es más fácil, es más barato crear contenido falso que crear periodismo de verdad. Y ese es el reto. Ese es el reto. Así es que tenemos que abordarlo en todas las dimensiones. Lo estamos atendiendo en nuestras escuelas para que los jóvenes entiendan si una voz tiene la credibilidad para decir lo que dice. ¿Hubo alguna motivación? ¿Están tratando de engañarme o están tratando de hacer que entienda las cosas? ¿Me están diciendo qué pensar o me están ayudando a entender cómo pensar? ¿Y cree usted que los sistemas educativos en diferentes países están conscientes de estos retos? ¿Los jóvenes pueden ser educados para diferenciar entre una visión parcial y hechos concretos? No soy yo quien debe evaluar los sistemas educativos alrededor del mundo, pero yo diría que este problema no se ha reconocido lo suficiente. Y no creo que estemos actuando en la manera en la que deberíamos, generalmente hablando. Conozco a mucha gente que está tratando de hacerlo, pero todos debemos de hacerlo, ¿sabes? Como decía en referencia a Google, en nuestra experiencia con el buscador de Google, es nuestra responsabilidad también el que la gente entienda lo que está viendo. ¿Están viendo un artículo de opinión o noticias basadas en datos concretos? Yo veo nuestro rol como... ¿Sabes? La gente se acerca a Google con todo tipo de preguntas. Si nos preguntas la temperatura, te lo diremos. Si nos preguntas qué tan alta es Theresa May en el Reino Unido, te diremos 1,79. Pero en varios sentidos es mucho más complejo. ¿Cómo le damos a nuestros usuarios las herramientas y la información que necesitan para desarrollar su propio criterio? Y ojalá que salgan con una conclusión más informada. En cierto sentido, esto es alfabetismo de medios. ¿Cómo les proveemos de herramientas con fuentes expertas? ¿Cómo les damos perspectivas diferentes y que éstas se entiendan como perspectivas diferentes?
¿Cómo hacer que puedan hacer sus propias evaluaciones? Lo mismo, ayudarle a la gente a entender cómo pensar sobre un evento particular y no qué pensar. Richard Gingras, thank you very much. Richard Gingras, muchas gracias. Gracias a ti.